Sofía Escuela de Posgrado, dirigida por nuestro presidente ejecutivo, el doctor Willy Ramírez Chávarri. En esta oportunidad tiene la ocasión de presentarles al doctor Juan Victoriano Castillo Mesa. El doctor Victoriano es licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Trujillo, magíster en Economía, con mención en Métodos Cuantitativos y doctor en Ciencias Contables y Empresariales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor principal de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vicedecano académico y director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Autor de publicaciones en revistas científicas, conferencista internacional en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, México, Universidad de La Habana, Cuba, Virtual Educa Bilbao, en España, Alta Gerencia Internacional en Buenos Aires, Argentina, docente de posgrado de las Universidades Nacionales San Marcos, Villarreal, San Juan Bautista, la UNAP, UNSP y las demás universidades públicas y privadas como la UCIL, UTP, UCB y demás universidades licenciadas vigentes. Es vicepresidente administrativo de la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, UNTELS, gerente general de la empresa de transportes urbano del Perú, entre paréntesis, ENATRU Perú. Investigador científico más destacado en el periodo 1998, 1999 y 2010 de la Facultad de Ciencias Administrativas de San Marcos. Huésped ilustre de la provincia de Huanta, región Ayacucho, 2011, en su condición de miembro de la comisión encargada de elaborar el Plan de Desarrollo Internacional de la Universidad Nacional Autónoma de Huanta. El tema que nos convoca el día de hoy por nuestro ilustre expositor es Dirección Estratégica en el Sector Público. Doctor Juan Victoriano, tiene usted el uso de la palabra por el lapso de 40 a 45 minutos. Luego vamos al bloque de preguntas. Están todos atentos de su exposición, que imaginamos va a ser la más brillante. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias, doctor Johan Ramírez Chávarri. En principio, quiero agradecer a Sofía Escuela de Posgrado y a su presidente, el doctor Willy Ramírez Chávarri, con quien tenemos una amistad ya de larga data. La academia nos ha permitido trabajar de manera inclusive en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la cual actualmente soy su vicedecano, y los cargos mencionados por el doctor Johan Ramírez son cargos que he ejercido. En el posgrado, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de crear una maestría internacional de doble grado en convenio con la Universidad Montesquieu Bordeaux 4 de Francia, y creamos también la maestría en gestión pública hace 12 años. Entonces tenemos una experiencia de 40 años dedicados a la docencia universitaria en la Universidad de Cana de América, y también la labor de academia nos ha permitido viajar por el país y por el mundo visitando instituciones académicas dedicadas a la educación superior. En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que para nosotros es de suma importancia, no solamente para el sector privado, porque en la presentación de esta conferencia virtual justamente refiere que la dirección estratégica en sus inicios fue prácticamente concebida para el sector privado, para el desarrollo, crecimiento y desarrollo de las empresas. Es así que en el año 1996 los empresarios que se reúnen anualmente en el CADE elaboran un primer documento que se denominó Perú 2021,
Entonces, para ellos significaba una visión de largo plazo para el sector empresarial. Entonces, para hablar sobre dirección estratégica en el sector público, quiero partir primero de considerar lo siguiente. Vamos a hablar un poco sobre el pensamiento estratégico. ¿Qué significa pensar estratégicamente para las personas, para las organizaciones, tanto públicas y privadas, organizaciones e instituciones, la familia misma? Entonces, pensar estratégicamente implica una respuesta a tres grandes interrogantes, ¿no? Respuesta a tres grandes interrogantes. Esas tres grandes interrogantes tienen que ser, en principio, saber quiénes somos. Si nosotros como profesionales, como personas, no sabemos quiénes somos, es difícil que podamos emprender cualquier proyecto personal, proyecto empresarial. Entonces, en la medida que uno sabe quiénes somos, tenemos una identidad, tenemos una misión. Las empresas saben qué recursos tienen, qué hacen, cuál es su mercado, si es un mercado local, si es un mercado regional, si es un mercado subregional, si es un mercado mundial, ¿no? Entonces, sabiendo quiénes somos, el país tiene que saber qué tenemos como recursos. El Perú es un país inmensamente rico en recursos naturales, a tal punto que si nosotros el próximo año vamos a celebrar 500 años de vida republicana, es decir, el bicentenario, tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en San Marcos con el agregado comercial de Taiwán en 1998-2000. En esa oportunidad, nuestro compañero de estudios en San Marcos, el agregado comercial, nos decía lo siguiente. Hace 30 años, él refería a la década del 70. Mi país, decía él, Taiwán, el Perú, Chile y algunos otros países tenían un nivel de exportaciones más o menos de $1.000 millones. 30 años después, es decir, estábamos finalizando el siglo pasado, llegábamos al año 2000 y nos decía lo siguiente. ¿Qué ha pasado con mi país 30 años después? ¿Y qué ha pasado con el Perú 30 años después? Nos encontrábamos analizando esa misma variable, exportaciones. El Perú probablemente no llegábamos ni a $20.000 millones de exportaciones al año 2000. Y creo que esa cifra probablemente sea demasiado alto. Pero ¿saben cuánto estaba exportando Taiwán? $200.000 millones. Y nos decía, Taiwán en el mapa mundi es un puntito. ¿Por qué decimos un puntito? Porque tiene una extensión más o menos de 36.000 kilómetros cuadrados, más o menos como la región Amazonas o la región Cajamarca, un intermedio, porque no sé si la región Cajamarca tiene 34.000 kilómetros cuadrados, y Amazonas tiene 36.000, y entonces estamos Taiwán 35.000. Y con una población, se imaginan ustedes, lo decía, en ese entonces estábamos más o menos con 20 millones de personas. Entonces, uno se pone a pensar 20 millones de personas que vivan en Cajamarca o en Amazonas. Entonces, la pregunta era, ¿y qué es lo que tienen ustedes como recurso? Y nos decían, nosotros no tenemos lo que tiene el Perú, envidiamos lo que tiene el Perú de recursos naturales. Lo que nosotros tenemos es capital intelectual, capital humano. Ellos habían invertido durante esos 30 largos años, porque sabemos que Taiwán después de la Segunda Guerra Mundial era un país muy pobre, pero ellos empiezan a desarrollar, invertir en educación. Y eso es la clave para el éxito del crecimiento y desarrollo de los países, inversión en educación. Él nos decía, 30% del presupuesto de educación, del presupuesto del país, era destinado a atender educación, ciencia y tecnología, a tal punto que el nivel de exportaciones de Taiwán representa casi el 98% exportación de productos de alta tecnología.
Entonces, fíjense, nosotros teniendo los recursos que tenemos, ¿quiénes somos? Somos un país rico, extremadamente rico de recursos naturales. Pero ¿qué es lo que pasa? No le agregamos valor, es decir, valor agregado casi cero, porque seguimos exportando. Mayormente las exportaciones no tradicionales implica exportar recursos naturales. Extraemos, ¿no?, los minerales, extraemos los productos muchas veces agrarios que en estos momentos probablemente tiene algún proceso de valor agregado. Entonces, si sabiendo quiénes somos, lo que tenemos que hacer, miren ustedes, somos un país muy rico en recursos turísticos, por ejemplo. Tenemos las 7 maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo. Tenemos también una de las 7 maravillas naturales del mundo. Y no tenemos solo esos 2 destinos turísticos, tenemos muchos destinos turísticos. Países más pequeños que nosotros, países centroamericanos, reciben un mayor número de turistas por año. Y nosotros estamos por el orden de los 4 millones y medio de personas, de turistas que nos visitan por año. Entonces nos falta darle valor. Choquequirao es un destino turístico, pero que no está puesto en valor. Probablemente tiene más o menos el mismo valor si pusiéramos en valor que Machu Picchu. Es inmensamente rico el país en destinos turísticos. Cuela es un destino turístico que tiene valor agregado, porque ya tiene los teleféricos que ha permitido que el acceso a ese destino turístico sea mucho más rápido y la gente puede caminar, puede llegar rápidamente. Si nos comparamos con una de las 7 maravillas que tiene un país semejante al Perú, México, Chichén Itzá. A Chichén Itzá casi llegamos en un viaje totalmente plano. Para llegar a Machu Picchu tenemos que hacer un viaje inclusive, ¿no? Tenemos que subir, tenemos que ascender. Esas son las dificultades que tenemos. Si sabiendo quiénes somos, podemos desarrollar, nosotros podríamos ser una potencia económica. Y nosotros tenemos 200 años de vida republicana. Taiwán, en la década del 70, o sea, 50 años atrás, era un país pobre. Ahora es un país que más o menos está exportando 295.000 millones de euros. ¿Y nosotros cuánto estamos exportando? 40.000 millones de dólares. Es decir, un país tan pequeñito, ¿no?, pero rico en capital humano. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar de estrategia, invertir en educación, en ciencia y tecnología. Eso es la garantía para tener un desarrollo sostenido. Entonces, sabiendo quiénes somos, la segunda pregunta para pensar estratégicamente es ¿a dónde queremos ir? Si sabemos que tenemos tantos recursos naturales, pero con esos recursos podríamos ser una potencia económica, porque nosotros estamos prácticamente con una población, comparado solamente con nuestro vecino país, Chile. Entonces nosotros estamos lejos de alcanzar el nivel de crecimiento y desarrollo que tiene Chile. Entonces nosotros queremos, lógicamente, ir a convertirnos en un país competitivo, en un país con igualdad, un país con menos desigualdades, un país con menos pobres, un país con menos pobres extremos. Entonces, hablamos, miren ustedes, nosotros tenemos hoy, este año, prácticamente algo de $7.000 ingreso per cápita. Taiwán tiene más o menos $22.000 per cápita. Estamos comparándonos con un país, Chile, aquí nomás tiene algo de $15.000 per cápita. Entonces, nosotros podemos desarrollarnos y poder ser mucho más que Chile, mucho más que cualquier otro país. Chile tiene más o menos, y miren ustedes, antes de referirme a Chile, Taiwán es un país eminentemente exportador. Sus exportaciones representan más o menos el 65% de su Producto Interno Bruto. Y el Perú más o menos es el 20%, el nivel de exportaciones. Entonces tenemos que crecer más, poniéndole valor, agregándole valor a nuestros recursos naturales. Entonces, si sabemos a dónde queremos ir, porque ya sabemos quiénes somos, a dónde queremos ir, la tercera pregunta para pensar estratégicamente es ¿cómo llegamos a donde queremos ir? Si tenemos
capital humano que aún necesita desarrollar. Necesitamos mejorar todo lo que significa educación en los niveles inicial, primaria, secundaria, superior, superior no universitaria, superior universitaria y de posgrado. Pero todo ello se hace con inversión en educación. Si hablamos de inversión en ciencia y tecnología, por ejemplo, nuestro país da pena. Estamos con menos del 0,5% del Producto Interno Bruto para lo que es ciencia y tecnología. Inversión en investigación, desarrollo e innovación. Los países que han innovado es producto de inversión en ciencia y tecnología. Pero lo que tenemos que hacer es, ¿cómo? Así como hizo Taiwán, para que en 30 años, al año 2000, ellos nos habían casi quintuplicado, más que quintuplicado, de repente casi 10 veces más. Si nosotros exportamos 20.000 millones, ellos exportaban 200.000, son 10 veces más. ¿Qué hicieron? Invirtieron en educación. Y cuando le preguntamos a este compañero de carpeta, ¿y cómo vive Taiwán con tanta población en un territorio tan pequeño? Prácticamente ellos tienen una relación entre producción, entre población y territorio, prácticamente más o menos 656 densidad poblacional, 656 por kilómetro cuadrado. ¿El Perú cuánto? 25 personas por kilómetro cuadrado. Nosotros tenemos un territorio inmenso en comparación a este país pequeño que estamos analizando. Y comparo porque probablemente hemos tenido la oportunidad de compartir la academia en el nivel de posgrado, en doctorado en San Marcos, con este estudiante taiwanés agregado comercial, hoy ya definitivamente viajando por el mundo, representando a su país, siempre nos visita, siempre nos juntamos. Entonces, si nosotros pensamos estratégicamente, sabiendo quiénes somos, a dónde queremos ir y cómo llegamos a dónde queremos ir, de ahí lo que tenemos que ver es lo siguiente. En nuestro país, si queremos analizar cómo ha ido más o menos el proceso de planeación en el Perú, durante los últimos 60 años, y nosotros un poco tomamos referencia porque cuando tenemos una visión estratégica, tenemos que mirar un poco más allá. Tenemos que mirar 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Entonces, si retrocedemos un poco, miramos cómo ha sido el proceso de planeación en nuestro país. Miren ustedes cómo ha sido la planeación en el Perú. Más o menos empezamos en 1961 hablando sobre planificación económica y social en Conferencia Punta del Este, Alianza para el Progreso, ¿no? El gobierno norteamericano empieza a apoyar a todos los países de esta parte, ¿no?, del continente con la Alianza para el Progreso y empiezan a desarrollar estos conceptos de planeación. En 1962 se crea el INP, el Instituto Nacional de Planificación, como cabeza del Sistema Nacional de Planificación. Y vamos a ver que esta institución, cabeza del Sistema Nacional de Planificación, así como tenemos el INEI, cabeza del Sistema Estadístico Nacional, tenemos Contraloría General de la República como cabeza del Sistema Nacional de Control, y así podríamos ir identificando sin duda organismos. Y vamos a ver que entre el año 67 y 1970 se elabora un primer plan para el Perú. Luego, en 1971-75 se elabora el plan de gobierno militar. Ustedes saben que en 1968, un golpe de Estado, Juan Velasco Alvarado, luego continúa Francisco Morales Bermúdez, elaboran entre el plan Inca y el plan Tupac Amaru a nivel de país. Entre 1980 y 85 hay indefiniciones en el tema de planificación. Entre 1986 y 1990 prácticamente se queda en blanco. En 1992 se cierra el INP. Se cierra el INP. ¿Qué nos hubiera pasado si también cerraban el INEI, por ejemplo? No tuviéramos datos, información para hacer los estudios de cómo estamos en población, cómo estamos en economía. Miren ustedes lo que ocurrió y sabemos que después del cierre del INP, viene el año 2002-2003
reaparece planeación a través del Ministerio de Economía y Finanzas como una dirección general. En el año 2008 se crea el SINAPLAN y CEPLAN, Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y CEPLAN, el Centro de Planeamiento Estratégico. Y en el año 2011, en junio de 2011, se elabora un primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Perú 2021. Y eso es lo que justamente vamos a tratar. ¿Por qué? Hago esta un poco historia de lo que ha significado la planeación del Perú para ver qué implica como política de Estado. ¿Quiénes son los que formulan las políticas de Estado en nuestro país? Nosotros sabemos que después del año 2001-2002, ¿no?, restableciendo la institucionalidad democrática en nuestro país, porque nuestro país ha sufrido en diversos procesos, golpes de Estado, el rompimiento de la institucionalidad. Entonces, en el año 2001-2002, el Acuerdo Nacional formula 29 políticas de Estado. Y dentro del eje democracia y Estado de Derecho es una política de Estado, miren ustedes, tener un gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes. Qué importante, una política de Estado. Eso implica que los gobiernos pasan, pero las políticas de Estado deben ser asumidas. Y nos preguntamos, desde el 2001 hemos tenido cerca de 4 gobiernos constitucionales. Las 29 políticas de Estado, hoy después de casi 18 años tenemos 34 políticas de Estado. Y sabemos que cuando se define esta política de Estado, la quinta dentro del primer eje, democracia y Estado de Derecho, estableciendo que los gobiernos, en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes. Entonces, luego continuamos y el Sistema Nacional de Planificación, en todo caso, funciona justamente como cabeza del Sistema Nacional de Planificación está CEPLAN, ¿no? CEPLAN está prácticamente en todos los niveles del gobierno, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local, ¿no? Es decir, todos los órganos de planeamiento, dependencias e instituciones del Estado. ¿Y de qué se encarga el Sistema Nacional de Planificación? Conjunto articulado e integrado de órganos, subsistemas y relaciones funcionales, cuya finalidad es coordinar y viabilizar el proceso de planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el desarrollo armónico y sostenido. Subrayamos sostenido porque la única forma de sostener el crecimiento y desarrollo de un país es invirtiendo en capital humano. Países que han invertido en capital humano significa que tienen todos los recursos necesarios para que los modelos puedan ser exitosos, porque podríamos tener los mejores modelos, pero si no tenemos las personas que van a liderar, que van a dirigir tanto las instituciones, las organizaciones, y es por ello que inclusive un poco nos preguntamos, ¿cuál sería la razón para desaparecer el INP, cerrar el INP, si era cabeza del Sistema Nacional de Planificación? Entonces, vamos ahora a vincular con lo que significa el CEPLAN, como cabeza del Sistema Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Con funciones como ente rector del Sistema Nacional de Planificación en Perú, creada en 2008 y adscrita a la PCM. Y ahí empezamos con la debilidad que tiene ese plan. En otros países, el sistema de planificación o depende directamente del presidente de la República o es un ministerio. Entonces, aquí está en un tercer nivel prácticamente. O sea, ese plan depende de la PCM. Entonces, los ministros no pueden, digamos, o sea, ese plan no tiene autoridad sobre los ministerios, por ejemplo. Debería tener, para que sea
un sistema sólido, un sistema fuerte, y todo lo que se planifica se puede ejecutar y se pueda cumplir. Y también obligar, en todo caso, a los gobiernos regionales, gobiernos locales, puedan también desarrollar justamente en función de objetivos nacionales. ¿Cuáles son las funciones de ese plan? Básicamente es conducir el proceso de formulación y difusión de una visión compartida y concertada. Cuando decíamos la segunda gran pregunta del pensamiento estratégico, ¿a dónde queremos ir? La primera pregunta cuando respondíamos, ¿quiénes somos? Es saber la misión de las personas, la misión de las empresas, la misión del país. Entonces, y la segunda gran pregunta, ¿a dónde queremos ir? O sea, es soñar a dónde queremos llegar. Es un sueño, ¿no es cierto?, de la población del país como tal. Entonces, visión compartida y concertada. Qué interesante, conducir procesos. Segunda función de ese plan, elaborar y presentar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Plan Estratégico de Desarrollo Nacional. Y asesorar a las entidades del Estado en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas y planes estratégicos de desarrollo en los diferentes niveles, gobierno nacional, gobierno local, regional y gobierno local. Y de ahí venimos, en todo caso, con un primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional que fue elaborado justamente por CEPLAN, y hablamos del Plan Bicentenario. El Perú hacia el 2021. Este plan, año 2011, con visión al 2021. Nosotros como San Marcos tenemos un hito que es el 5º centenario, porque San Marcos, 469 años acabamos de cumplir este año, ¿no?, en plena pandemia, y miramos al año 2051. Porque en el 2051 San Marcos cumple 500 años. Es decir, San Marcos es más antigua que la República. Es fundadora de la República San Marcos, una de las instituciones que participa. Entonces, ¿cuáles son los ejes estratégicos de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Primero, derechos fundamentales y dignidad de las personas. La Constitución Política reconoce como primer artículo ¿cuál es el objeto, el fin supremo de la sociedad? Es la persona, la familia. Entonces tenemos que garantizar derechos fundamentales y dignidad de las personas. Y nos preguntamos, ¿se cumplirá esto a cabalidad? ¿Los gobiernos estarán cumpliendo esta función que corresponde en todos los niveles? Segundo eje estratégico, oportunidades y acceso a los servicios. Lima tiene una población de 10 millones, un poco más de 10 millones. Siendo capital de la República, todavía tenemos zonas donde no hay servicios de la población, servicios básicos, agua, desagüe, luz. Y ahora tenemos, miren ustedes, se hace un servicio básico, las nuevas tecnologías de información y comunicaciones, que es el acceso a esta nueva modalidad de enseñanza, aprendizaje, que es la educación virtual. La educación virtual hoy es una forma de desarrollar, de hacer educación, de formar profesionales. Hoy lo estamos haciendo a través de la tecnología de información y comunicaciones, enseñanza virtual. ¿Por qué? Porque la pandemia nos obligó a cambiar totalmente. Antes de la pandemia, la educación mayoritariamente en el país era una educación presencial en todos los niveles. Nos vimos obligados, después de estar en cuarentena desde el 15 de marzo, ¿no?, de este año, en abril teníamos que iniciar clases, viene mayo, en mayo empezamos, casi a fines de abril, empezamos a capacitar a los docentes, cerca de 3.000 docentes de la Universidad de San Marcos nombrados,
empezamos a capacitarnos. Y esa es la fortaleza que tiene las universidades públicas, sin duda, y San Marcos en particular, conocemos directamente porque somos parte de esta institución decana de América. A pesar que la población docente tiene más de 60 años, en un 50% o más de sus docentes son mayores de 50, 55, 60 años. Pero la amenaza que ha significado y sigue significando la pandemia ha podido convertirse en una gran oportunidad para que San Marcos y todas las instituciones universitarias podamos crecer. San Marcos nos quedamos en 35,000 estudiantes. No hemos crecido porque no teníamos infraestructura física, no teníamos locales. Cuando la SUNEDU otorga el licenciamiento a una universidad decana de América con 469 años, someternos a un proceso de licenciamiento, superamos. Pero una de las condiciones de licenciamiento era, van a prestar servicios de educación superior en 7 locales, en 7 sedes. Y la pregunta hoy es, San Marcos ya no está en las 7 sedes. San Marcos se está haciendo universidad en 35,000 hogares de los estudiantes, en 3,000 domicilios de los docentes, en cerca de 10,000 estudiantes de posgrado. Es decir, la universidad ahora estamos haciendo, inclusive asumiendo los costos, porque las universidades en este momento, como estamos haciendo educación virtual, están economizando esos servicios, no pagan luz, no pagan agua, no pagan internet, no pagan todos los servicios. ¿Y quién lo está asumiendo? Los estudiantes, los profesores, los trabajadores, porque también se está haciendo trabajo remoto, la parte administrativa. Y miren ustedes ese cambio. ¿Por qué? Por la riqueza que tenemos, que los docentes podemos cambiar, esa resiliencia que tiene, la capacidad de adaptarnos a un cambio tan brusco, cambio de 360 grados. Hoy día hacemos educación superior universitaria utilizando esta modalidad. Y decimos, ahora, antes teníamos que viajar, por ejemplo, para hacer docencia, como ustedes han podido conocer, cuando el doctor Johan Ramírez decía, el doctor Juan Castillo ha prestado servicios en diferentes universidades del interior del país, Tacna, Cusco, Ayacucho, Huaraz, Piura. ¿Y cómo hacíamos? Teníamos que viajar a algunas ciudades en avión, algunas ciudades 8 o 9 horas de viaje, los fines de semana, pero ahora ya no hay necesidad de esos viajes. Desde nuestros hogares podemos prestar. Claro, la calidad sin duda sería mucho más interesante si tuviéramos una infraestructura tecnológica propia. ¿Qué otros ejes estratégicos? Estado y gobernabilidad. Este tema de gobernabilidad. Y hablamos de Estado porque el Estado queda, los gobiernos pasan. Entonces, la gobernabilidad debe garantizar justamente esa estabilidad, la gobernabilidad, no tener los rompimientos, en todo caso, de la continuidad, por ejemplo, de la institucionalidad democrática. Los golpes de Estado, los autogolpes, y todo eso ha generado definitivamente que estemos en estas dificultades. Cuarto eje estratégico, economía, competitividad y empleo. Es importante economía porque va a estar en el bienestar de la ciudadanía, va a estar en función a cuántos bienes y servicios estamos produciendo. Si es lo suficiente como para satisfacer las necesidades de la población, que somos 33 millones, si es suficiente. Cuando analizamos, miren, yo siempre hago estos análisis. En 1950 la población del Perú era 7 millones más o menos. Hoy día somos casi 33 millones, hemos crecido casi 4 veces y un poco más. El mundo en 1950 tenía 2.500 millones de habitantes. Hoy día somos casi en el mundo 7.500 millones de habitantes. El mundo ha crecido 3 veces y el Perú ha crecido más o menos casi 5 veces, porque ya estamos por 35 millones. Si el mundo hubiera crecido la población, imagínense ustedes, seríamos más de 10.000 millones de población en el mundo. Pero veamos el recurso básico para la vida humana, el agua. Hace 70 años, 1950, había suficiente cantidad de agua en términos per cápita por habitante, era mucho más. Ahora somos 7.500 millones en el mundo, la cantidad de agua sigue reduciéndose porque no es la misma cantidad que tenemos hace 70 años.
el problema del calentamiento global, por ejemplo. Entonces, competitividad, tenemos que invertir. Si no invertimos en capital humano, la competitividad del país vamos a seguir siendo, ocupando el puesto 63, 64, mejoramos, de repente subimos, ¿no?, en contexto mundial, ¿no? Entonces, en competitividad, nuestros países vecinos están, ¿no? Chile está en 35, 36 más o menos en el índice, ¿no?, global de competitividad. Y empleo digno. ¿Empleo qué significa? Empleo es la persona que labora la jornada completa, pero debería recibir un sueldo digno. Un sueldo digno. En nuestro país, ¿cuánto debe ser? Rápidamente dividimos los 6.000 o los 7.000 dólares. Vamos a decir 6.000 dólares per cápita por año. ¿Cuánto significa eso? 500 dólares mensuales. 500 dólares, 1.500 soles, que es más o menos el valor de la canasta básica familiar. Con una remuneración mínima vital de, a ver, vamos a hablar de 950 soles. Alcanza parcialmente para cubrir la canasta básica alimentaria. Entonces, el empleo es un problema mayor. Probablemente las cifras nos podrían decir menos del 10%, pero el gran problema que tenemos en el país es el subempleo. Quinto eje estratégico de desarrollo regional e infraestructura. Hemos experimentado proceso de descentralización a través de la regionalización, ¿se imaginan ustedes? ¿No? Pasamos de un primer experimento de regionalización con 12 regiones en el primer gobierno de Alan García, hemos pasado ahora a tener 26 regiones. O sea, tenemos los mismos departamentos, se convirtieron en regiones. En Lima tenemos 3 regiones, Callao, Lima Metropolitana y Lima Provincias. 3 regiones. O sea, hemos tenido más burocracia. ¿Por qué no ensayar un proceso de regionalización, descentralización totalmente técnico, no político? Construir regiones, por ejemplo, 8 regiones transversales, con costa, sierra y selva, cada una de las regiones. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Primero, infraestructura, inversión en infraestructura. Recién se ha aprobado el año pasado, creo yo, presentó el Ejecutivo el Plan Nacional de Infraestructura, de inversión en infraestructura. Tenemos déficit de infraestructura por el orden de los 100.000 millones de dólares, probablemente en los próximos 10 o 15 años. Tenemos una sola Panamericana, ¿no? Carretera Panamericana. ¿Por qué no a través de la Panamericana invertimos en un tren panamericano desde Tumbes a Tacna, que permitiría reducir sustancialmente, tanto permitiría economizar transporte de pasajeros, transporte de carga? Hoy día nos demoramos de Tumbes a Tacna más o menos 48 horas. Un tren, 300 kilómetros por hora, estaríamos en 8 horas. 4 horas de Lima Tumbes, Lima Tacna 4 horas. 8 horas estaríamos más o menos. Eso sería, y tenemos posibilidades. El tren, que tenemos 2 trenes que prácticamente circulan nuestro país, el tren que va al centro, ¿no?, y solo transporta ahora mineral, muy poco lo que era transporte de pasajeros, ¿no?, y el del Cusco, en todo caso, que llega por Machu Picchu probablemente. Recursos naturales y ambiente. Hemos dicho que somos un país muy rico en recursos naturales y definitivamente eso nos da esta visión. Y quiero ya ir, en todo caso, tenemos que seguramente ir finalizando la parte expositiva. Tenemos ahora una segunda mirada al 2030, porque el 2021 está aquí cerca, el próximo año cumplimos. ¿Cuánto hemos avanzado? Seguramente muy poco. Entonces ahora nuestra mirada es al Perú 2030. ¿Y por qué 2030? Porque también coincidimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, ¿no?, las 17 ODS. Y en función de eso también tenemos que pensar el mundo entero. Todas las personas pueden realizar su potencial al año 2030. Se han desarrollado esfuerzos concertados para conservar y gestionar sosteniblemente recursos naturales, tomando medidas urgentes frente al cambio climático. Es una preocupación muy importante, mirando al 2030. Todas las personas gozan de una vida próspera y plena, con empleo digno, miren ustedes, y en armonía con la naturaleza, considerando reservas de recursos para el bienestar futuro. No podemos depredar los recursos naturales que tenemos, ¿no? Tenemos una flora y fauna muy rica, pero nosotros, los hombres, simplemente por la irracionalidad en la explotación, podemos prácticamente destruir todo lo que tenemos. Al 2030, la sociedad peruana es pacífica, justa e inclusiva, libre de temor y de la violencia. Hoy son los problemas centrales prácticamente al 2021. Sin corrupción
y discriminación con igualdad de oportunidades, sin corrupción. La corrupción prácticamente es una institución, no solamente en nuestro país, lamentablemente, en todos los países. Y esto implica, ¿qué cosa? Pensar en el índice de opacidad, ¿no? Lo contrario a la transparencia es la opacidad. Entonces, por eso tenemos que ser transparentes. Se han fortalecido las alianzas para alcanzar el desarrollo sostenible en correspondencia con el respeto universal de los derechos humanos sin dejar a nadie atrás. Y para terminar, una mirada un poco más, ya no al 2030, sino nuestra mirada va a ser al 2050. El Acuerdo Nacional, conjuntamente con CEPLAN, elaboran justamente esta visión de largo plazo del Perú al 2050. 5 ejes estratégicos. Las personas alcanzan su potencial e igualdad de oportunidades y sin discriminación para gozar de una vida plena. Gestión sostenible de la naturaleza y medidas frente al cambio climático. Siempre pensando, si nosotros no logramos a nivel mundial controlar que el calentamiento global no pase de 2 grados centígrados, ¿no? En los próximos 50 años, al 2080 prácticamente, probablemente los fenómenos naturales que se van produciendo como consecuencia del calentamiento global va a ser mucho más desastroso. Luego tenemos desarrollo sostenible con empleo digno y en armonía con la naturaleza siempre, ¿no? Porque si nosotros no actuamos en armonía con la naturaleza se va a destruir y eso definitivamente puede ser la destrucción de la humanidad. Sociedad democrática, pacífica, respetuosa de los derechos humanos y el temor y sin temor y violencia. Y también Estado moderno, eficiente, transparente y descentralizado, que debe garantizar una sociedad justa e inclusiva, sin corrupción y sin dejar a nadie atrás. Con esto hemos querido tener una mirada de lo que ha significado el pensamiento estratégico, la dirección estratégica en el Estado. Así como las empresas tienen una mirada siempre, ellos planifican, ellos desarrollan, justamente ejecutan estos planes, porque tampoco el hecho de tener un plan estratégico, el primero, 2011, 2021, ahora estamos al 2030 y luego 2050. Cuando miramos de aquí a 10, 15, 20 años, lógicamente miramos siempre y cuando. Imagínense ustedes, 2020, ¿ustedes creen que todas las estadísticas se cumplen? No. Así como en el año 2008 se produce en el mundo la crisis financiera internacional, la crisis de la famosa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Se trabaja bajo todas las proyecciones de crecimiento económico. Hoy es mucho peor. Y termino con esto. El turismo, que es uno de los sectores más importantes en nuestro país. En el mundo, o por el mundo viajan alrededor de 1.500 millones de personas. Es como que todos los chinos estuvieran viajando por el mundo. La pandemia ha significado más o menos una disminución del flujo de turistas al año entre el 30 a 40%. Es decir, más o menos entre 400 a 500 millones de personas dejarán de viajar por el mundo y en el Perú llegaban 4 millones y medio probablemente, de acuerdo a las proyecciones, y si aplicamos el mismo porcentaje de 30 a 40%, estaremos más o menos probablemente en 4 millones, un poco menos de turistas que al año. Eso es definitivamente mirar con mucha responsabilidad de lo que puede significar el crecimiento y desarrollo del país, sabiendo quiénes somos, a dónde queremos ir y cómo queremos llegar a donde queremos ir. Muchísimas gracias, doctor Johan Ramírez, muchas gracias a Sofía Escuela de Posgrado y a todos los participantes de esta conferencia. Muchísimas gracias, a su disposición para las preguntas que estimen conveniente nuestro público que participa de esta conferencia. Efectivamente, doctor, brillante exposición la de usted del día de hoy, sobre todo enfocado en lo que venimos haciendo, más educación. Y es una demostración lo que hacemos todos los días como Sofía Escuela de Posgrado, de 7 a 8 de la noche, pero lo vamos a venir desarrollando ya en convenio con Gobierna Perú y con otras entidades educativas, ya con licenciamiento, y nosotros camino a ello, a seguir desarrollando, sobre todo con ese soporte como profesionales, como usted, doctor, que el día de hoy nos ha dado una brillante exposición. Dicho esto, pasamos a la ronda de preguntas. Si levantan la mano, por favor.
porque estaba, ahí habían unas manos levantadas. Ahí, a ver, por favor. Si usted lo puede mencionar, doctor, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna mano que haya visto usted? A ver, de ¿Alguien? repente por acá, en todo caso, vamos a ver En el si chat no hay. también. También podrían, en todo caso, de repente escribir las preguntas. Bueno, por acá creo que no tenemos preguntas, ¿no? Bueno, por acá no tenemos preguntas, pero por ahí vi alguna manito levantada en plena exposición. Por favor, estamos a la disposición de las preguntas de nuestro participante. Doctor, tenemos una pregunta por parte de Luis Martín Espejo Herrera. 1. A ver. ¿Por qué es importante que el Perú integre la OCDE y qué beneficios traerá al país? 2. Desde que se suscribió el Acuerdo Nacional, los gobiernos que le han sucedido han respetado el Plan Estratégico Nacional. Excelente pregunta. Dos preguntas que me permite ampliar justamente esta mirada de lo que significa el crecimiento y desarrollo del país. ¿Por qué el interés de formar parte de la OECD o la OCDE? Un club de países desarrollados donde nuestro país vecino, Chile, Colombia, son miembros integrantes de la OECD de esta parte del subcontinente. ¿Qué es lo que debe permitirnos? Estamos lejos todavía seguramente de competir con estos países. Estamos con $6.000 per cápita cuando el ingreso, el PIB per cápita promedio, la renta per cápita promedio en estos países debe estar por encima de $15.000 per cápita, por ejemplo. Entonces todavía estamos lejos, definitivamente. Pero sí puede permitir, en la medida que nosotros mejoremos la inversión en educación. Hemos dicho, en 30 años, ¿cómo es posible que Taiwán haya pasado de ser un país pobre a ser un país desarrollado? Un país pequeño, un país muy pequeño, sin recursos naturales. Nosotros tenemos muchos recursos naturales. Lo que hay que hacer es agregarle valor. Hay que invertir en infraestructura. Decimos, déficit en infraestructura vial, ferroviaria. No tenemos trenes. Los que hemos podido viajar por el mundo, en Europa, doctor Johan Ramírez, usted que vive en Francia, prácticamente uno puede recorrer todos los países, coge su tren y 2 o 3 países por día, prácticamente. Efectivamente. Entonces, nos hace mucha falta. 48 horas nos demoramos para llegar desde Tumbes a Tacna, cuando podríamos haber invertido un tren panamericano con ese nombre, ¿no? Que nos permita llegar en 4 horas, 300 kilómetros por hora. Podríamos tener un tren de alta velocidad, 4 horas. Vamos a decir a 200 kilómetros por hora. Los 1200 podríamos hacerlo en 6 horas y 6 horas. 12 horas podríamos estar, pero no 48 horas. Esas 48 horas implica economizar en costos fletes, por ejemplo. Entonces, lógico, los transportistas no querrán, indudablemente se van a oponer, así como cuando hay oposición, cuando queremos reordenar el transporte urbano de pasajeros en Lima, por ejemplo. Cuando yo tuve la oportunidad de ser gerente general de Natro Perú en 1990, en sus últimos años de operación, no es posible que una empresa del Estado pueda estar tan sobredimensionada que cuando yo fui gerente general, encontré 500 unidades operativas y con 4.000 trabajadores. Y faltaban choferes. O sea, es gracioso. ¿Por qué? Porque los gobiernos de turno, las empresas públicas, lo utilizan como agencias de empleo. Ni siquiera cuidan empresas de transportes. ¿Qué debo preferir? Que entren, pues, bueno, ya choferes y mecánicos. Pero no. O sea, ese es el gran problema, el sobredimensionamiento del aparato estatal. Si queremos hacer que la administración pública sea eficiente, tenemos que hacerla que sea pequeña pero robusta, con capital humano altamente calificado. El hecho no es tampoco decir, por ejemplo, queremos que nos asignen el 6% del PBI para educación, pero si no tenemos capacidad de gestión, es lo más importante, capacidad de gestión. Si no tenemos gestores en el sector público, definitivamente nos pueden dar plata. Y por eso algunos dicen, los que se oponen al 6% del Producto Interno Bruto para educación, dicen, pero ¿sin plata qué? No, lo que pasa es que hoy el Estado está atendiendo, por ejemplo, a las universidades públicas con el 50% del presupuesto para su funcionamiento. Solo con el 50%. El otro 50%
lo cubrimos con recursos directamente recaudados. O sea, nos vemos obligados a autogenerar recursos cuando en realidad en investigación, ¿cuánto invertimos? Nuestros países vecinos, Brasil, lógicamente, es uno de los países que más invierte en investigación. El valor de la investigación que tiene Estados Unidos, por ejemplo, representa más o menos el doble del PIB del Perú. Unos 400.000 millones de dólares invierten en investigación los Estados Unidos. Entonces, lógicamente, si nosotros invertimos muy poco, casi nada, en investigación y desarrollo, en ciencia y tecnología. Tuve la oportunidad de estar al frente del Instituto de Investigación de la Facultad de Administración en 2011, sí, en 2011 cuando postulaba a la presidencia de la República Ollanta. Tuve la oportunidad de organizar un seminario que hacemos anualmente en el Instituto de Investigaciones y tuvimos como invitado al doctor Modesto Montoya. Él decía, por ejemplo, planteaba, ¿por qué no crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología, como hay en otros países, para que la ciencia y tecnología esté al servicio del país, del Estado? Hoy el modelo que tenemos de educación no está acorde, lógicamente, a esas expectativas que tenemos de crecimiento y desarrollo. Y segundo, dice, desde el año 2002, que justamente el Acuerdo Nacional, ¿no?, como un foro de discusión, no solamente de un sector de la población del país, sino están representados en el Acuerdo Nacional las organizaciones políticas, el gobierno, están representados las organizaciones civiles, empresariales, de los trabajadores, sindicatos de los trabajadores, está la CGTP, está CONFIEP, está la Iglesia Católica, está la Iglesia Evangélica, ¿no?, están las organizaciones de base como la Organización de Lucha contra la Pobreza o de Mesa contra la Lucha a la Pobreza, por ejemplo. Entonces, esas organizaciones definitivamente con el afán de proporcionar política de Estado, por eso decíamos, los gobiernos asumen, incorporan en sus planes de gobierno lo que dicen las políticas de Estado, las 34 políticas de Estado ahora que están. Entonces muchos dicen ellos, y esa propuesta de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología no fue adoptado. En un mensaje, escuché al presidente, en ese entonces era candidato, decía, sí, vamos a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Simplemente son ofrecimientos. Así como también hubo ofrecimientos, por ejemplo, ustedes han escuchado un candidato a la presidencia de la República decir, por ejemplo, vamos a construir un tren panamericano desde Tumbes hasta Tacna, vamos a crear trenes. O sea, miren ustedes, en Lima tenemos un sistema de transporte urbano a través de la línea del metro de Lima. 5 líneas. ¿Cuánto tiempo nos demoramos nosotros en terminar un proyecto de desarrollo de la importancia que tiene la línea 1? ¿Cuánto tiempo se demoró? Casi 25 años. La línea 2, que iba a ser inaugurado el año pasado, 2019, porque empezaron las obras en el 2014. Se plantearon de que iba a estar inaugurado en la línea 2, totalmente automatizado, que une Callao con Ate Vitarte, 45 minutos, subterráneo. Hemos llegado al 2019, ya 2020, 6 años. Al 2023 se plantea avanzar. Tiene un avance más o menos del 20%, la línea 2. Entonces, miren ustedes, lo que sucede es que acá la eficiencia es muy pobre prácticamente. ¿Por qué? Porque no invertimos justamente en desarrollar al capital humano. Tenemos que invertir. Por eso, definitivamente, los gobiernos pasan, el Estado queda. Entonces, los gobiernos deberían asumir con responsabilidad lo que dice la política de Estado, invertir en educación, por ejemplo, en educación de calidad. Entonces, por eso tenemos que tener esa claridad, porque de lo contrario, lógicamente, las políticas de la política de Estado, formulados, aprobados en el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional, los acuerdos se toman por consenso, pero ¿cuánto de estos acuerdos, que son políticas de Estado, ¿no?, se puede ejecutar, se puede cumplir cuando los gobiernos no asumen? ¿Y eso por qué razón? Porque los gobernantes que tenemos no son grandes estadistas, sino son simples gobernantes. Porque el simple gobernante piensa solamente cuánto puede hacer en 5 años que dura el periodo gubernamental. Los alcaldes, ¿qué hicieron? Era 3 años antes, ¿no? Dijeron, no, muy poco, ahora va a ser 5 años, 4 años. Entonces,
no es el tiempo. Lo que pasa es que, ¿qué puedo hacer yo como gobierno para desarrollar este plan que tiene, por ejemplo, un horizonte de 10, 15, 20 años? No hay continuidad de los planes de desarrollo. Entonces, frente a ese comportamiento de los gobiernos, difícil que pueda cumplirse prácticamente lo que establece el Acuerdo Nacional. Entonces, lo que tenemos que exigir es que nuestros gobernantes incluyan. El foro del Acuerdo Nacional debe ser un espacio donde prácticamente se discrepa. Cuando hablamos de acuerdo por consenso, el Foro Económico Asia-Pacífico, la reunión de los presidentes no se llama reunión de presidentes, se llama reunión de líderes. El Foro Económico Asia-Pacífico dice no está integrado por países, no está integrado por 21 economías del Asia-Pacífico. Entonces miren ustedes la visión que tienen para gestionar como país. Y termino esto, por ejemplo, esta parte de la pregunta. Países que tenían su estructura económica basada en el petróleo. El petróleo es un recurso natural que se agota. Dubái, casi 30 años atrás, su estructura económica estaba sustentada en petróleo. Ahora es un país eminentemente turístico. O sea, convirtieron el desierto en un destino turístico. Y destino turístico inclusive caro. Están lo más raro que podemos encontrar, por ejemplo, ¿no? Edificios de 850 metros de altura, es como 8 cuadras, pero mirando hacia arriba, ¿no? Ese tipo de casos se dan. Los hoteles de 7 estrellas, porque los hoteles normalmente son de 5 estrellas, entonces, donde lógicamente los recursos que si el Estado, el gobierno lo ve con una visión de crecimiento y desarrollo es para garantizar la calidad de vida de las personas. Creo que eso es importante. Tanto la OECD, es importante que podamos ser admitidos, pero tenemos que hacer mucho para poder llegar a los niveles de calidad de vida que tiene la población de los países que integran la OECD. Gracias. Doctor, gracias a Martín. Me permito hacerle una pregunta en la situación que he tenido la oportunidad de viajar en el exterior, muchas veces invitado por ser parte de un partido político. He tenido la oportunidad de estar en China en varias oportunidades y vivir esa experiencia que usted manifiesta y que tanta falta le hace a nuestro país. Ahora, yo le preguntaría en ese sentido, ¿cómo los académicos, bajo la perspectiva que usted tiene y la experiencia, hacemos desde la academia la política? Valga decir lo siguiente, normalmente la gente vota por, digamos, por el más conocido del momento, porque fue la noticia más resaltante o porque sufrió cierta, digamos, cierto agravio por las circunstancias mismas de problemas y de la vida. Lo vemos reflejado hoy en este Congreso. Entonces, desde la universidad, porque ya lo decía Pulgar Vidal, si el Perú le va mal, decía él, culpen a la universidad. Y si al Perú le va bien, culpen a la universidad. Siguiendo la lectura de lo dicho por el amauta Pulgar Vidal, ¿cuál sería para usted digamos, el perfil del próximo presidente que tomará las riendas en la situación que se encuentra nuestra economía y de cara a lo que tenemos que enfrentar? ¿Cuál sería la opinión suya respecto a lo preguntado, doctor? A ver, una pregunta muy interesante, excelente pregunta. Yo diría lo siguiente, más que definir el perfil, voy a partir de cuál debe ser la actitud de los ciudadanos. Un ciudadano responsable no debe mirar al candidato por simpatías o antipatías, sino tenemos que ver prácticamente el compromiso que asume para conducir al país, para dirigir al país al crecimiento y desarrollo. ¿Eso qué implica? Asumir compromisos para atender sectores claves y prioritarios en el país. Hoy día estamos prácticamente, es muy lamentable decir, así como mencioné, 25 años para terminar el tren eléctrico, hoy día estamos prácticamente
en el primer lugar en esta pandemia en cuanto a letalidad. Es muy lamentable, porque prácticamente por cada 100.000 personas hemos superado a Bélgica, que era el segundo país o el primero que estaba liderando, casi 86 personas por cada 100.000 personas. Estamos en el quinto lugar en el número de contagios. Tenemos 620.000 personas que han sido contagiadas por el COVID-19. Y nos ha desnudado prácticamente cómo está el sector salud y cómo está educación. Educación es señalado. Estamos asumiendo prácticamente, los profesores, los alumnos, estamos sosteniendo la educación. Si no tuviéramos probablemente esa decisión por ser los docentes, yo coincido plenamente con el expresidente Fernando Belaúnde Terry cuando decía que la docencia es un apostolado. La docencia, hacer docencia es hacer un apostolado. Hacemos docencia porque nos gusta hacer docencia. No es porque queremos enriquecernos, o sea, nos enriquecemos intelectualmente, porque nos permite estar permanentemente actualizados. Entonces, creo que debemos pensar que si hay una persona, si hay una organización social, una organización política que asuma esa responsabilidad de atender educación, de atender salud, sin duda puede tener la mejor propuesta, la mejor aceptación, y seguramente podríamos desde la academia apoyar lo que estamos diciendo. Si no invertimos en educación, va a ser difícil que podamos cambiar. Tenemos que convertir el problema que tenemos, el mayor problema que tenemos hoy, ¿no? O sea, el problema cuando yo decía la opacidad. O sea, hay poca transparencia. El acceso a información de cómo se está ejecutando, ¿no?, el presupuesto. Cuando decimos, por ejemplo, ya estamos en agosto, octavo mes del año, ejecución presupuestal, 30-40%. Y los últimos meses del año casi no se autorizan las ejecuciones presupuestales ya. O sea, desde octubre, noviembre, diciembre casi es cero. Entonces solamente gastamos, ¿no?, ejecutamos el presupuesto hasta septiembre más o menos, octubre. 2 meses que se quedan. Entonces, ¿cuánto llegamos? 50%, 60%. Entonces, tenemos que calificar a las personas que se encarguen de la gestión pública. Entonces, porque si no nos acompañamos, yo participé con una experiencia también en el año 85 con el entonces candidato a la presidencia de la República, era Alfonso Barrantes Lingam, un líder de izquierda. Como todo estudiante universitario, habíamos sido también hombres de izquierda. Él decía, su jefe de plan de gobierno era Javier Higuíñez. Él ha sido también presidente de Acuerdo Nacional en uno de estos periodos. Él decía, cualquier gobierno necesita mínimo 5.000 cuadros gerenciales para gestionar el sector público. Y ningún partido tiene, pues. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar todas las capacidades que tienen los distintos partidos políticos, ¿no?, las distintas organizaciones que participan, porque una vez que culmine un proceso electoral, debemos anteponer cualquier interés personal o de grupo y despersonalizar. Por ejemplo, el presidente de la República no debería ser, a su vez, presidente de su partido político. Hemos tenido presidentes que, por ejemplo, a sus ministros le dicen mis ministros. No es ministro del presidente, es ministro de Estado. O sea, eso es importante. Entonces, si se despersonaliza, bueno, señor, he llegado justamente con este partido ahora, ¿cuál es el cuadro que me va a aportar para gobernar este país en este periodo? Si no tenemos, bueno, convoquemos a todos los profesionales, a toda la gente calificada. Y sin duda podemos enrumbar, podemos iniciar el crecimiento y desarrollo del país que necesita nuestro país, nuestros ciudadanos, que son millones que aún se encuentran en situación de extrema pobreza, con $1 diario, extremos pobres, y de repente con $3 diarios, ¿no? Un pobre, porque en nuestro país, cuando uno deja de ser pobre, cuando tiene una renta per cápita promedio de 250 soles.
Entonces, con 250, y sacamos la cuenta, ¿por qué? Porque los 950 soles que percibe, por ejemplo, un trabajador de sueldo básico, tiene que servir para atender una familia promedio en el Perú es de 4 personas. Entonces, si 900 soles dividir 950, o digamos, vamos a ponerle 1000 soles, dividimos entre 4 es 250 soles. ¿Y cuántas personas reciben sueldo mínimo? No más de 1 millón. ¿Cuántas personas están aparentemente empleadas? Y cuando dicen, por ejemplo, yo discrepo tanto con los funcionarios públicos o cualquier persona que diga que las pymes generan el mayor número de empleo. Las pymes no generan empleo, lo que generan es un puesto de trabajo, porque un empleo debe ser persona que trabaja jornada completa, 8 horas, y debe recibir un sueldo digno. ¿Y cuál es el sueldo digno? El sueldo digno es que me permita cubrir la canasta básica familiar. ¿Cuánto es en Lima? 1.500 soles. Eso debe ser por lo menos. Pero los 1.500 soles, fíjense, es para las 4 familias también. Entonces, en la práctica, los 1.500 lo divido entre 4, es 350 soles, prácticamente, o 375 soles por cada persona. Entonces, eso es lo que permite más o menos atender la canasta básica familiar. Entonces, creo que en ese sentido, yo hago un llamado a la población, a los ciudadanos, no votar en una elección por simpatía o antipatía, sino ver qué partido, qué persona está representando una organización política que se comprometa a atender estas necesidades básicas para garantizar el crecimiento y desarrollo del país, para el bienestar de la población. Entonces, lógicamente, si eso es así, sin duda, todos podemos apoyar una propuesta que incluya estos compromisos y más no, el perfil lógicamente tiene que ser pues, una persona no porque soy el más simpático, no, o sea, eso no puede ser, o soy el más, tengo muchas cualidades para convencer a las personas, no se trata de convencimiento, sino se trata de propuestas, ¿no? Los planes de gobierno deberían ser, en todo caso, ya está, por lo menos por transparencia, en el portal del Jurado Nacional de Elecciones, uno puede encontrar, revisar, pero de ahí, a ver, ¿cuál es el cuadro de personas que tienen? Pues eso, como decía, 5.000 cuadros dirigenciales, cuadros gerenciales. Ningún partido tiene esa cantidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es una convocatoria a los mejores para que estén en la administración pública. Solo de esa manera, seguramente la gestión pública se hará eficiente y se hará, lógicamente, pensando en el bienestar de la población y no en el bienestar de los que están en gobierno. Muy bien. Muy bien dicho, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo he seguido atentamente, doctor, su exposición y la verdad me ha gustado el modelo de Taiwán. Sí, doctor, realmente. Sí. Lo que vamos a hacer un diálogo, doctor, permítame por favor, y a la Adelante, audiencia, por favor. y a la audiencia le pedimos que nos, digamos, que participen también de esta digamos, de este diálogo, ¿no? Los días lunes nosotros damos una charla que se llama la charla Bicentenario. Entiéndase Bicentenario, los 200 años de la independencia formal de nuestro país, como lo decía el doctor Luis Alberto Pacheco Mandujano en su exposición que dio por la conmemoración de ese día, ¿no? Le comento lo siguiente, ¿no? Es para reflexionar, evidentemente, que los países, tanto de Latinoamérica, comparados con los países asiáticos, cómo es que ellos han logrado tener una diferencia marcada, ¿no? Las crisis a estos lugares, llámese Bangladesh, llámese Filipinas, usted ha expuesto el caso de Taiwán, fueron las crisis los que le dieron la oportunidad de salir adelante. Si bien es cierto, nosotros hemos pasado una de las crisis, digamos, del gobierno, el primer gobierno del extinto presidente Alan García, pero en cierta manera, posterior a ello, todavía quedan esas rencillas, ¿no? Y ahora, usted nos podría dar una opinión, ¿cómo es que Taiwán, digamos, en comparación con el Perú, ¿no? Si bien es cierto, usted lo dijo en su exposición, pero digamos, ¿cuál sería la idea central que nosotros, los peruanos,
tenemos que tener en consideración de cara a tener, digamos, un solo norte? En algunas clases de posgrado, yo recuerdo, algunos profesores manifestaban que era la diversidad cultural que en cierta forma nos marca, ¿no? Nosotros, pues, digamos, somos un país con varias naciones a la vez. Yes. Entiéndase, pues, el del norte, que tiene un modo de vida diferente al del sur, el del centro con el de la selva. Y, digamos, lo que decía este profesor que fue decano del Colegio de Economistas, el doctor Rastilla, yo le recuerdo mucho su clase, ¿no? Bueno, la diferencia entre el Perú y China fue porque todos son chinos, todos comen arroz, todos se visten igual, y, digamos, para todos digamos, había un patrón diferente. Pero usted al de la selva es el que vive con poca ropa en el calor, comparado con el de la sierra y comparado con el de la costa. Y, digamos, tenemos esos matices. Es por eso que, digamos, cómo conjugamos en una sola idea. Yo quisiera que usted haga cierta comparación en ese sentido respecto a Taiwán y Perú, ¿no? A ver, yo creo lo primero que tenemos que rescatar del modelo de Taiwán es la inversión en educación, en ciencia y tecnología. Haber convertido a un país que era prácticamente agrario, ¿no? Convertirlo en un país industrializado. Y eso solamente se puede lograr invirtiendo en educación, es decir, elevando el nivel cultural de la gente. Cuando nosotros hablamos, y efectivamente yo concuerdo con usted cuando dice, por ejemplo, somos un país multinacional, y esa diversidad cultural lo trasladamos a todo tipo de comportamientos, es decir, la cultura organizacional. Prácticamente se mantiene, se conserva, ¿no? El de la costa, el de la sierra, el de la selva, ¿no? El del norte, el del centro, el del sur, el del oriente. O sea, esa diversidad. Si nosotros somos un país diverso, o sea, tenemos una riqueza, no se imaginan ustedes, tenemos más de 84 microclimas. El Perú es un país diverso. Entonces, ¿eso qué significa? El Japón quisiera tener la diversidad que tenemos nosotros. Entonces, pero no. O sea, el país para hacer sus experimentos tiene que tener laboratorios, invernaderos prácticamente. Pero el Japón, ¿por qué ellos prácticamente se levantaron de las cenizas? Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos quedaron prácticamente casi por desaparecer como país. No tardó 20 años más o menos. ¿Qué hicieron los japoneses? Invirtieron en educación a sus mejores hombres, a sus mejores, ¿no? Personas con inteligencia, los mandaron a capacitar al extranjero, a las mejores universidades del mundo, regresaron, pero no para copiar y repetir lo mismo, sino hacer la copia, pero de acuerdo a mi realidad. Y miren ustedes, prácticamente Japón es segunda potencia económica del mundo hasta hace más o menos 5 años o 10 años atrás, hasta que la China lo ha desplazado y ahora es la China la segunda potencia económica del mundo, pronto a convertirse también en la primera potencia económica del mundo. Entonces, yo creo aquí tenemos que priorizar la educación, pero la educación no confundir también con la instrucción que está a cargo de los colegios, por ejemplo, ¿no? Porque nosotros que venimos de hace 4, 5, 6 décadas atrás, ¿cómo era la educación, ¿no? En los colegios antiguos, cuando había orden, disciplina en los colegios. Ahora hasta eso se ha perdido, ¿no? ¿Por qué? Porque la educación generalmente es en casa. Entonces, ¿qué pasa? Las personas, las familias, trabajamos y paramos más tiempo fuera de casa. Hoy esta pandemia nos ha permitido prácticamente convivir con la familia más tiempo, porque lamentablemente en nuestro país, por el desorden que existe en el tráfico, por ejemplo, nos demoramos ¿cuánto? Mínimo 4 horas por día. 2 horas para llegar de mi casa a mi trabajo y para regresar 2 horas. Ya son 4 horas más. Las 8 horas de trabajo son 12 horas. Y en el trabajo, inclusive te van a decir, si tú no te quedas 1 hora más o te vas exactamente a la hora de salida, no, tú no tienes compromiso con tu institución. No, pero ese pobre hombre se tiene que ir, ¿no?, a buscar otro trabajo, pues, porque tiene que completar, como se dice, a la olla. Entonces,
Lo que hace falta aquí en el país es identidad. Identidad. Chile es un país que tiene una identidad muy fuerte. El chileno se siente orgulloso de ser chileno. En el Perú hace falta eso. Hace falta y dejar de lado justamente eso de decir, por ejemplo, serrano, ¿no? Serrano, o sea, es como despectivamente, cuando todos somos iguales, como decía, todos tenemos denga y mandinga. O sea, nadie es una raza pura. Por más raza pura, ¿qué pasó con Alemania que querían solamente que sobrevive en el mundo la raza pura? Miren ustedes, o sea, no es el problema. La diversidad en todo es muy rica. Nosotros somos un país que tiene desde la configuración de nacionalidades. Tenemos todavía inclusive muchas etnias, ¿no?, que todavía están hasta los no contactados. Tenemos algunas poblaciones en la selva que son no contactados. Entonces, si tenemos esa realidad, tenemos que reconocer que tenemos esa realidad. Por ejemplo, entre Callao y Lima, ¿no? ¿Quién tiene más recursos? El Callao. ¿Quién tiene quién tiene más gente? Lima. Entonces, si tengo más recursos, no, entonces esto de acá. ¿Cómo es posible que a nivel de una región, o sea, por eso siempre hemos criticado el modelo de regionalización, cuando un espacio en Lima se hayan creado 3 regiones? ¿No se imaginan cómo gobernará el presidente regional de Lima Provincias cuando su sede está, por ejemplo, en Huacho y tiene que también gobernar en Cañete? O viceversa, si se queda en Cañete tendrá que volar prácticamente. Imagínense ustedes, cuando en este espacio tranquilamente podemos tener una gran región en la capital de la República. Y no estamos buscando ese modelo probablemente porque ya CEPLAN está planteando una mirada justamente más transversal. El gran norte, el gran centro y el gran sur, ¿no? ¿Por qué? Porque eso permite una integración, pero para integrar lo que tenemos que hacer, por Dios, es invertir en infraestructura. Hoy día no solamente tenemos que pensar en infraestructura física, sino también en infraestructura tecnológica, para poder llegar con la calidad que implica la educación virtual. ¿Por qué todavía hoy, miren ustedes, desde cuándo empezamos, ¿no?, a desarrollar la educación en los colegios? Nosotros estamos por terminar el semestre académico y la compra de los tablets, 800.000, 1 millón de tablets, hasta ahora no se materializa. Ya va a terminar el año, o sea, estamos casi a 2 o 3 meses de terminar el año escolar y no tenemos los dispositivos que permitan a los jóvenes estudiantes tener esa posibilidad. Pero más allá de ello, definitivamente nosotros sí, ahora estamos seguramente contribuyendo, ¿no? Y con eso, un profesor chileno le respondía también a su ministro, cuando el ministro había dicho que los docentes universitarios no están haciendo mayor esfuerzo para... No, señor, estamos haciendo el esfuerzo, toda la educación, todo el proceso educativo lo estamos asumiendo nosotros hoy, ¿no? Porque todos los recibos de los servicios están creciendo. Entonces nosotros estamos pagando todos los servicios, internet, teléfono, luz, ¿no? Todo estamos pagando, porque las universidades no están pagando esos servicios, por lo tanto está en cero. Estamos utilizando nuestros propios equipos al servicio de nuestros alumnos, al servicio del país, porque si nosotros no hubiéramos optado, por ejemplo, por asumir este cambio cualitativo, pensando, no, que nosotros ya somos viejos, yo siempre he dicho lo siguiente: en esta nueva sociedad, conocida como la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, hay 2 generaciones calificadas. Unos que son los nativos, que han nacido durante los 20 o 25 últimos años, ¿no?, que se llaman los millennials, ¿no es cierto?, o que son los nativos, han nacido en este periodo. Y nosotros que tenemos más de 30, 40, 50, 60 años, somos migrantes a esta nueva sociedad, pero tenemos que adaptarnos. Y nos hemos adaptado rápidamente porque, como les decía, la riqueza que tenemos las personas que nos dedicamos a hacer docencia es porque nos gusta hacer y podemos, lógicamente, adaptarnos a estos cambios que implican mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Hoy día trabajamos más. Educación virtual no tiene horario, porque imaginémonos
la universidad va a crecer. Puedo tener alumnos, por ejemplo, que viven en España. En España a esta hora, que son las 8 de la noche, y ya en España son 2 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, pero cuando ellos ya amanecen, nosotros recién vamos a dormir. Entonces, esta 24 horas es permanente. Es un trabajo mucho más pesado, o sea, mucho más recargado, y todo eso implica necesariamente un cambio cultural. O sea, dejar de lado y promover una identidad. Todos somos peruanos, blancos, negros, chinos, cholos, ¿no? Todos somos peruanos. Eso es lo que debe primar. Entonces, romper, ¿no?, esa diversidad, ¿no? Es rica la diversidad, pero no por ello tenemos que afectar el proceso de crecimiento y desarrollo que siempre debe estar por delante. Por delante debemos plantearnos siempre el desarrollo del país, el crecimiento y desarrollo. No solo crecimiento, porque la economía del país durante los últimos 20 años ha tenido tasa de crecimiento. Hemos crecido, pero no se refleja ese crecimiento en el nivel de bienestar de la población. Porque la población sigue siendo pobre, sigue habiendo extremos pobres, y por lo tanto no hay mejora en la calidad de vida de la población. Para que haya calidad de vida, tenemos que mejorar la productividad laboral, por ejemplo. Para tener mayor productividad laboral, ¿qué tenemos que hacer? Calificar a nuestra gente, desarrollar integralmente con sus capacidades. El peruano tiene una capacidad inventiva muy grande. Entonces, lo que tenemos que aprovechar es esas competencias, convertirlas en fortalezas para que esa población, esos ciudadanos, podamos en todo caso, primero, amar a nuestro país. Es como que es decir, si tú no te quieres a ti mismo, es difícil que otros te quieran. Entonces tenemos que querer a nuestro país. Tenemos que pensar que en Perú, los 33 millones de peruanos, debemos tener las mismas oportunidades, ¿no? Y creo que eso está justamente en la mirada que queremos, ¿no?, plantearnos. Efectivamente tenemos ese sueño, pero siempre hemos dicho, el sueño es la visión, ¿no? La visión es un sueño compartido, tiene que ser compartido. No podemos formular estos planes estratégicos con un grupo de personas insuficiente. No, hay que difundirlas, hay que promover, hay que discutir, hay que debatir, ¿no? En la academia es el espacio justamente el indicado para que estos instrumentos de gestión puedan ser conocidas. Conocer, por ejemplo, cuál es la visión del Perú al 2030, ¿no? ¿Cuál es la visión del Perú? ¿Cuáles son los grandes problemas? Si descuidamos, siempre hemos dicho, siempre que no haya este tipo de factores en el entorno que pueden imposibilitar el cumplimiento de los objetivos estratégicos que se plantean, ¿no?, en los planes de largo plazo, definitivamente. Y asumir con mucha responsabilidad, transparencia, y termino esta parte de este diálogo con un pensamiento de unos españoles cuando hablan del gobierno abierto. El gobierno abierto implica, primero, transparencia, participación y colaboración. En ese orden, si no tengo acceso a la información, si no tengo acceso a los datos, yo no voy a tener participación con alguien que no me da, ¿no?, acceso, ¿no?, a la información. Entonces, se da transparencia, participación y colaboración. Yo voy a colaborar con alguien que me da acceso a la información, me da oportunidad de cooperar, de colaborar. Hoy el trabajo es más cooperativo y colaborativo. Eso es desde la época de los incas, el AIMI, ¿no es cierto? Eso era una forma de trabajo, ¿no?, de manera cooperativa, colaborativa. El pensamiento cooperativo es eso, o sea, es pensar, ¿no?, en la sociedad, la colaboración, la cooperación, la solidaridad. Son aspectos, son valores que tenemos que ir desarrollando definitivamente para que el país pueda enrumbarse como lo han hecho. O sea, tomemos como ejemplo, países tan pobres, hoy día son países altamente desarrollados, una tasa de crecimiento envidiable, ¿no? Por eso, la diversidad cultural no debe significar una traba, sino debe significar una riqueza, así como nuestra riqueza en la diversidad, ¿no? Diversidad cultural, pero dentro de la diversidad debemos tener un solo norte, un solo objetivo.
Y ese norte, ese objetivo debe ser, en todo caso, presentado y defendido, ¿no? Como se dice, con cuerpo y alma. O sea, eso debe ser. O sea, el gobernante no debe ser, o sea, el presidente que elijamos no sea un simple gobernante, que no piense solo en su gobierno. ¿Qué puedo hacer durante estos 5 años? Generalmente, cuando un gobierno asume ¿cuándo? En julio, ¿no es cierto? Entonces dice, de julio a diciembre no hacen nada porque el presupuesto fue aprobado con el gobierno que pasó. Pasa el segundo medio año, llega julio, recién ellos tienen el presupuesto que elaboran. Entonces, generalmente de los 5 años, 1 año pasan criticando lo que no hizo el gobierno anterior, le echan la culpa de todo, y eso es por falta de visión. Hemos dicho, si un gobierno, un gran estadista debe pensar siempre en el más allá de su periodo gubernamental. ¿Qué puedo contribuir yo en estos 5 años que me ha dado la gran oportunidad de servir a mi país? No de servirse, porque un servidor público pues es servidor público. Yo tengo que ir a servir. Yo voy a prestar mis servicios a la nación, al país, ¿no? Y si tengo esa oportunidad, hacerlo de la mejor manera. Si no me gusta hacer, ¿no? Por eso cuando dicen, no, pero acá me pagan poco, que si te pagan poco, deja que esa oportunidad de repente otros podrían hacerlo. Como hemos dicho, nosotros nos enriquecemos prácticamente intelectualmente porque nos permite estar permanentemente actualizados. Eso creo que es más o menos la opinión que comparto, y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los países desarrollados. Lo que han hecho es invertir en educación. Si no invertimos en educación, esa falta de identidad o identidad baja permanecerá, esa multiculturalidad seguirá siendo como un escollo, más no una gran fortaleza. Convertir esa debilidad, que seguramente lo consideramos, ¿no? Posiblemente, porque desde el punto de vista de biodiversidad decimos es una fortaleza, pero en nivel cultural, interculturalidad, decimos eso no es una fortaleza, es una debilidad. Debería ser también una fortaleza. Entonces, eso es lo que hay que tratar de promover, ¿no? De que nosotros, todos somos peruanos. El blanco, el negro, el serrano, el de la costa, el norte, del sur, el del oriente, todos debemos tener una identidad fuerte y querernos entre nosotros, ¿no? Como peruanos. Muy bien. Doctor, excelente y brillante exposición el día de hoy. Nos queda su conocimiento vertido. Cambiar significa morir parte de uno, no cambiar significa morir completamente en este tiempo. Hay que invertir en educación, hay que persir de la palabra a la acción, y eso es lo que estamos haciendo. Agradecerle infinitamente, doctor Juan Victoriano Castillo Maza, el día de hoy por haber tenido la oportunidad de contar con sus sabios conocimientos. La audiencia de Sofía siempre presta a escuchar. Quedaron ahí un par de preguntas o 3 más que entendemos. Las absolveremos posteriormente porque usted es lo que bien dijo usted, doctor. A los educadores no nos llama la atención el tema de la remuneración, sino el vertir conocimiento y ver en los alumnos que ese conocimiento luego en el tiempo tiene una consecuencia positiva, evidentemente. Muchísimas gracias, doctor, el día de hoy. A nombre de Sofía Escuela de Posgrado y a nombre del doctor Willy Ramírez Chávarri, le damos un fuerte y virtual abrazo virtual, valga la redundancia, y invitarlo para que en otra oportunidad pueda seguir compartiendo sus conocimientos con nosotros. Muchísimas gracias a la teleaudiencia y nos estamos despidiendo. Quédense en casa y nos vemos la semana que viene, como todos los lunes a viernes de 7 a 8 con nuestras charlas virtuales. Este lunes tenemos la charla bicentenaria que también todos ustedes están invitados. Muchísimas gracias, doctor, y estamos en comunicación. Solo 30 segundos, doctor. Por favor. Johan Ramírez. Quiero agradecer a Sofía Escuela de Posgrado, su presidente, el doctor Willy Ramírez Chávarri, a usted personalmente que ha tenido la gentileza de presentar este taller, esta conferencia virtual, y mi compromiso a seguir colaborando, cooperando, porque eso es lo que tenemos que hacer, colaborar y cooperar. Y las preguntas que pueden haber quedado simplemente lo trasladan a través del correo, de este medio informático que estamos utilizando, y seguramente tendrá la respuesta
en cualquier instante. Doctor Johan Ramírez, muchísimas gracias a todos los participantes y un fuerte y caluroso abrazo a la distancia como siempre. Muchas gracias. Igualmente. Doctor. Muy bien. Nos vemos todos. Gracias, buen fin de semana a Un todos. abrazo, gracias, doctor. Gracias, por chicos, favor. gracias. Y a los Un abrazo, doctor, gracias. No, a ustedes, Saludos, gracias. doctor. Perfecto. Buen fin de semana con todos. Un abrazo Gracias. para Fin de todos. semana. Quédense en casa. Ok, gracias.